Buenas, quiero que echéis un vistazo a cómo diseño una pieza que hace falta para la maqueta. Aquí tenéis el servo, ¿vale? El servo es el que va a hacer el cambio de aguja. Entonces hay un problema, que es que cuando uso un pequeño alambre para realizar el cambio de esto, necesito una pieza que consiga separar la maqueta por encima, donde irá al cambio, con la pieza metálica esta, que es la que va a permitir que, funcionando hacia adelante y hacia atrás así, realice el cambio. En el caso del servo se le puede poner perfectamente aquí. Entonces, bueno, pues como podéis ver, me hace falta una pieza que sujete el servo con respecto a la base de la maqueta. Entonces quería que vierais el proceso de cómo diseño una pieza para luego imprimirla con la impresora 3D y así tengáis un poco más de referencia de cómo se pueden hacer este tipo de cosas. Vamos a ir viendo aquí cómo vamos haciéndolo para que veáis cómo funciona el tema. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es un rectángulo y le vamos a dar las medidas estas. Las medidas que hemos dicho, ¿vale? Entonces van a ser, dijimos, 32,50 y el ancho vamos a hacer como el propio servo de ancho. Aquí se puede ver el ancho, que va a ser aproximadamente 12,60. 12,60. Bien, entonces ya tenemos lo que es la primera pieza. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer, tenemos que marcar aproximadamente donde queremos la altura del tornillo, que es esto que estoy señalando aquí. Pasa que no lo está enfocando bien la cámara, a ver si la enfoca bien. Ahí. Entonces ese punto y este punto, vale, a ver si puedo ajustar el enfoque. Vale, entonces tanto este punto como este punto van a llevar un tornillo. Entonces ese tornillo lo vamos a sacar en nuestro plano, ¿vale? Entonces vamos a ello. Veamos. 1,5, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos aquí. El ancho del tornillo, a ver, 1,89 es el diámetro. Entonces vamos a ponerle un diámetro de 1,89. Y aquí vamos a ponerle una línea con respecto al centro. Esta la vamos a poner vertical. Y aquí vamos a poner otra línea más, de aquí a aquí, que va a ser horizontal. Estas van a ser líneas de... a ver, que nunca me acuerdo del nombre. Líneas de construcción, ¿vale? Se usa la G. Y las podemos usar para darles un tamaño específico que queramos. Podéis verlo aquí. Vale. Entonces, bueno, tenemos aquí ya lo que sería el circulito puesto, que lo vamos a poner aproximadamente, pues... a ver si consigo medirlo bien. No os creéis que es fácil medirlo. 1,91 de distancia. Perdón. 1,90 por ejemplo. Y desde este punto a este punto le vamos a poner un
6. ¿Veis que tiene 6,32? Pues casi estaba... Casi. Y nada, en el otro lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Que va a ser un circulillo. Lo vamos a poner con esta distancia, con una línea de estas. La línea va a ser vertical para que quede más o menos al tamaño. De aquí a aquí vamos a poner otra línea que también va a ser vertical. A ver si podemos ponerla vertical. Va a ser una línea de construcción también. Veis que aquí ya se cierra el dibujo, esta línea, entonces le vamos a poner lo mismo que le hemos puesto a esta, que es 1,90. Que bueno, en este caso lo que podemos hacer es seleccionar la línea, seleccionar esta y hacer que sean iguales. Bien, en este caso estaría ya, falta el diámetro que es 1,94 y hay que ponerle 1,89, lo vamos a dejar en 1,90. Puede que incluso un poco más grande. Ahora os explico por qué. De hecho esto lo vamos a poner para que sea igual que el otro. Se pueden seleccionar los dos y decirle, vale, quiero que sea igual que el otro. El tema del diámetro quiero verlo un poco mejor porque veréis, tengo aquí dos tornillos que me venían con el propio servo. Aquí. Veis, tengo aquí este tornillo, que este es el que va en esta posición exactamente, con lo que eso nos va a permitir hacer lo que queremos. Vale, entonces nada, esta pieza va a ser la que va a sujetar esto, ¿vale? Vale, bien. Entonces, visto el tema, vamos a reestructurar ligeramente la pieza, ¿vale? Porque me he dado cuenta de que no es exactamente lo que necesitamos en este caso. Entonces, bueno, vamos a darle un poco de... Vamos a ponerlo aquí hasta afuera. Y vamos a ponerle... Así. Ahora entenderéis por qué hago esto. Vale. Esta y esta iguales. Esta quiero que tenga... Vamos a ponerle aproximadamente 4,33, un poco menos. 4, vamos a dejarlo en 4. He puesto tanto esta como esta iguales. Vale. Entonces, vale, la cuestión, esta que hemos puesto aquí, la vamos a quitar, 12,60, porque va a ser la que va aquí dentro. Esta medida. Vale. Tanto esta como esta tienen que ser iguales. Y tú vas a poder subir más para arriba, ¿vale? Vale, entonces la cuestión de esto es la siguiente. Este punto ya no me sirve de referencia. Entonces hay que poner, que por cierto no me acuerdo la distancia, 6. Vale. Entonces esto hay que reestructurarlo porque necesito que venga desde este punto hasta este. En horizontal y con una línea de construcción con una distancia de 6. Vale. Entonces, aquí sería, digamos, donde nuestra pieza va a encajar, ¿vale? O sea, donde el servo, que lo... voy a ver si os lo puedo poner aquí abajo. A ver, aquí dentro, no sé si lo veréis en el dibujillo, es donde va a encajar esta parte. A ver si os lo puedo enseñar un poco mejor, que es complicado, es que estas cosas tan chiquititas es lo que tiene. Es donde va a encajar, pues esta parte veis que tiene aquí como una especie de alita. Entonces
aquí es donde va a encajar. Y saldrá por aquí encima, así, pim, haciendo esta forma, así. Ahí. Vale. De forma que, para que os hagáis una idea, encajaría algo parecido a lo que voy a hacer con el calibre, encajaría tal que así, plim, la pieza, ¿vale? Tal que así. Es que no se ve muy bien. Encajaría tal que así, pues bueno, para que lo vierais un poco, pero no es que se vea muy bien. Pero bueno, entonces vamos a ello. Volvemos aquí a nuestra pieza. Entonces esto lo tenemos ya claro. Y vamos a hacer una extrusión. ¿Vale? Lo que pasa es que esta extrusión hay que ponerle una distancia. Vamos a ponerle, a ver, algo que sea razonable para que no sea muy gordo. O bueno, lo podemos poner de 8, yo creo. Se puede. Un poco menos, 7. Bien, entonces aquí tenemos nuestra piececita lista. Entonces, esto sería, digamos, la pieza que encajaría dentro de la del servo. Hay que revisar una cosa que no tengo claro. Claro, efectivamente me olvidé de la medida interior. A ver si me olvidé de la medida interior. Que la medida interior son 22,73. Que vamos a poder dejarlo en 8 para que entre bien. Y el tamaño este, entonces dijimos que era 12,28. O sea que esta medida interior con 20, vamos a dejarlo con 30. Esta y esta son iguales, entonces deberían ser, efectivamente, vale. Y nos falta una última medida que la vamos a fijar para que no tengamos problemas. La vamos a fijar esta medida, que la vamos a poner a 3, yo creo. A pesar de que sobresalga un poco, pero es por tener cierta distancia hasta la base. Aquí abajo hay que subir este cacho, porque luego aquí encima estaría la tabla, para que os hagáis una idea. Entonces, claro, al estar la tabla, pues hay que dejar exactamente a esa altura sujeto el servo para que no nos moleste ya luego a la hora de hacer el resto de cosas que tenemos pensado. Entonces vamos a ello. Bien, tenemos la piececita que iría aquí con su extrusión, que la extrusión está bien. Bueno, la podéis ver aquí, efectivamente. Esto ya os podéis hacer una idea de cómo quedaría más o menos aquí. Entonces tenemos que ver cómo hacer la pieza esta que os estoy diciendo ahora. Vale, eso significaría añadir aquí 12 milímetros. Entonces, de esta manera cubriríamos lo que viene siendo la pieza esta. Vale, 12 milímetros. Quiero que veáis este tornillo que he cogido como ejemplo, que irá justo aquí puesto, sujetando la piececita contra lo que va a ser la madera que iría tal que aquí puesta, ¿vale? Al revés. En esta pieza que tenemos aquí puesta, ¿vale? Tenemos el problema de que cuando vemos el conjunto global de la pieza, nos falta el agujero donde iría el tornillo, básicamente. Entonces, nada, pues tenemos que ver cómo hacer el agujero. Vamos a empezar marcando este punto
y vamos a poner aquí una vista nueva que nos va a permitir marcar una cosa muy importante, que lo vais a ver ahora mismo, que es ya no solamente la posición del tornillo, sino el hueco que tenemos que dejar para el cabezal, ¿vale? Que es muy importante, ya que el cabezal es un poco más... si os fijáis, el cabezal tiene un poco de tamaño aquí. Entonces nosotros queremos que vaya pegado al servo, porque lo que hemos hecho ha sido hacer el cálculo completo para que fuera aquí pegado, ¿vale? En el diseño. Entonces lo que vamos a hacer es preparar eso de forma que quede un poco más más profesional el acabado. Entonces vamos a hacer primero el hueco del cabezal, que es este huequecito de aquí, y luego ya el hueco en el que iría metido el tornillo. Entonces para ello tenemos que medir el diámetro de nuestro cabezal, que son 6,71, pero lo vamos a hacer un poco más grande, vale. Entonces vamos allá. El diámetro hemos dicho que es pues fíjate, casi se nos queda ya fuera del diseño. Va a haber que hacerlo más gordo, increíblemente, a pesar de que 6,83, nosotros vamos a dejar pues unos 7 milímetros de diámetro aquí. Y claro, aquí llegamos al problema principal, que es que se nos sale del dibujo, pero no tiene ningún problema porque lo vamos a ajustar aquí el tamaño. Entonces voy a medir exactamente el hueco que tenemos, vale, que podemos dejar 9 perfectamente, o sea, hay margen para dejar 9 milímetros sin problema y queda bien. Entonces ahora ya sí que se va a ver bien nuestro círculo en su posición. Habrá que centrarlo. Entonces vamos a hacer la extrusión, vamos a poner la diferencia y esto vamos a ponerlo hacia arriba, y la distancia el tamaño que tiene que tener es exactamente 3,5 milímetros, que si os fijáis es casi lo que hemos puesto, 3,5 milímetros. Bien, entonces nada, ahora vamos a ver el siguiente punto, que es un dibujo en este punto, ¿de acuerdo? Entonces simplemente nos basamos en este punto para hacer el diámetro de lo que es la espiral del tornillo. Mide aproximadamente el diámetro 3,36 milímetros, pero le vamos a poner 3,5 para que entre bien. De hecho le vamos a dejar 4, yo creo, con 4. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Extruimos. Y aquí, para que dejarlo ya finiquitado el dibujo, vamos a poner diferencia. Ahí. Para dejar el dibujo ya lo que es finiquitado, y lo vamos a poner en el punto que sea en la cara del elemento. Entonces nos queda ya el diseño que necesitamos. Bueno, entonces como veis, he colocado la pieza de una manera distinta a la que me sugería el programa, porque yo sé que en este caso concreto necesito más precisión en este punto central que en estos pequeños, estas pequeñas perforaciones laterales, ¿vale? Entonces, porque sé que aquí va a ir un tornillo, lo va a apretar. En este prefiero que el cabezal entre bien. Teniendo esto así, vamos a preparar la pieza. Tengo ya mis parámetros aquí seleccionados, ¿vale? No quiero soportes,
O sea, para esta pieza no voy a usar soportes. Aquí podéis ver el tiempo de impresión y el material que voy a usar. Entonces, bueno, pues vamos a guardarla en el disco extraíble. Lo sacamos y vamos a la impresora a ponerlo. Bueno, pues parece que ya está llegando a la temperatura adecuada. Entonces ahora va a empezar a realizar la impresión. Tengo que decir que siempre inicialmente hay que estar atentos para ver cómo pinta las primeras posiciones y demás, porque es la clave. Si no se pinta bien al principio, probablemente la impresión no os vaya a salir bien. Entonces, bueno, vamos a estar un poco atentos por si hay que hacer algún ajuste. Que el ajuste básicamente es meter la paleta esa que tengo ahí y quitar hilos que se extruyan mal o similar. Entonces vamos a echarle un ojo. Bueno, pues parece que no hay ningún problema con la impresión que está realizando. Vale, entonces ha habido ahí como algún pequeño desajuste en las primeras líneas, pero precisamente para eso las echa. Vale, hace un pequeño barrido ahí de 4 o 5 líneas extruidas específicamente para soltar los primeros, lo que viene siendo la primera descarga de material, que suele venir siempre mal. Y ahora ya está iniciando la impresión, que no creo que tarde mucho, aproximadamente unos 45 minutos. Bueno, aquí podéis ver la pieza y vamos a probarla también directamente sobre nuestro servo, a ver cómo quedaría la pieza con el formato que nosotros queríamos. ¿Veis? Entonces básicamente tendría que ir exactamente aquí puesta y es exactamente lo que queremos. Como podéis ver, no sé si se verá, si se apreciará bien, pero el agujero queda exactamente a la altura que queríamos. ¿Veis? Entonces, luego tenemos también lo del tornillo que os comentaba antes, que si os fijáis aquí tiene el tamaño que necesitamos. Si metemos el tornillo, a ver, queda exactamente enrasado respecto a la pieza, con lo que la pieza luego va a poder venir aquí puesta y solo tendríamos que poner los tornillos laterales estos y ya quedaría nuestro servo perfectísimamente encajado